Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 73. Encuentro con Etty Illesum. Era una joven morena, cabello negro ligeramente ondulado, de rostro sencillo, delgada, cuerpo armonioso, de estatura media. Estaba fumando un cigarrillo. Me acerqué a ella. «Hola, ¿qué haces?», le pregunté. «Salí a fumar». «¿Fumas?». Me ofreció un cigarrillo. «Ya no. Fumé mucho cuando era de tu edad. Ahora me haría mal, aunque lo echo de menos». Apagó el cigarrillo y me miró con amable curiosidad. «¿Y tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes?». Le conté el motivo de mi periplo de aprendizaje. Después le pregunté: «¿Cómo te llamas?». «Esther Illesum». «¿Y tú quién eres?». «Etty. ¿Eres Etty Illesum? ¿Tú serviste como enfermera en el campo de concentración de Auschwitz? ¿Eres la joven judía que los nazis mataron cuando tenías 29 años junto a tus padres y a tu hermano?». «Sí. Etty», me decían todos. «¿Cómo sabes de mí?». «Por mi diario, supongo. ¿Lo publicaron?». «Sí, lo publicaron, pero solo 40 años después de que lo dejaste a tu amiga María Twin-Singh para que se lo hiciera llegar al escritor Klaas Smelik con el encargo de encontrar un editor. Él recorrió muchas editoriales, pero sin resultado. Tu diario es hermoso, fascinante, pero, ¿sabes?, aunque se publicaron muchos libros de personas que testimoniaron el holocausto del pueblo judío, el tuyo fue de los últimos en darse a conocer». «¿Y por qué fue así? Yo quise que mi testimonio se conociera». «Creo saber lo que sucedió, Etty, pero es solo una conjetura mía». Como dudaba en contarle lo que pensaba al respecto, me dijo con mirada curiosa y alegre: «¿Eres tímido? Dime lo que piensas, que no me vas a molestar por eso, ni por nada que digas. ¿Acaso no sabes dónde estamos?». «Creo que no quisieron publicar tu diario porque no era políticamente correcto, ni religiosamente correcto, ni moralmente correcto», le dije sin pensarlo mucho. «Uy, suena terrible», comentó Etty sonriendo. «Explícame qué significa esto, por favor. Empieza por lo de la moral, ¿quieres? ¿Te refieres al sexo?». «Lo que cuentas en tu diario, supongo que no lo consideraron muy edificante. Eso que escribiste de que, desde el punto de vista erótico, soy bastante refinada y que incluso te atrevieras a decir que soy lo suficientemente experta como para que se me considere una buena amante, y aún que en las relaciones sexuales el último grito de liberación se me queda siempre encerrado en el pecho por timidez, o que conmigo el amor puede parecer perfecto y sin embargo no es más que un pasatiempo para eludir lo esencial, pues todo eso a los oídos piadosos les debe haber parecido más bien escandaloso, sobre todo si das a entender que lamentas cierta timidez que te impedía entregar el último grito de placer». Etty, sin dejar de sonreír y mirándome a los ojos, dijo: «¿Acaso es malo que una mujer se entregue entera y que goce con libertad de lo que su cuerpo le ofrece? ¿Acaso debía mentir y mentirme en mi propio diario? Y al darlo a conocer, ¿acaso debía ocultar algo de mí cuando la intención fue la entrega completa de todo lo que fui y de lo que viví? No te juzgo, al contrario, mi admiración es total, y si algo juzgo duramente es la mezquindad y la hipocresía que reinan en el mundo. Aún así,
te confieso que me deja algo perplejo que tuvieras sexo con tu patrón en el primer trabajo. Y después, tus relaciones con Julius Speer, el psicólogo que fue tu terapeuta, a quien describes como un hombre de ojos límpidos y puros, boca carnosa y sensual, de silueta maciza, casi taurina, cuyos movimientos están dotados de una ligereza aérea, liberados. El espíritu y la materia están aún en plena lucha en este hombre. Te doblaba en edad, lo que tampoco es bien visto, y confesaste, yo misma he quedado casi aplastada por el peso de esta lucha, he quedado como sepultada bajo aquella personalidad tan grande y no sé cómo liberarme. Y en realidad no parecen apropiadas las relaciones sexuales entre un terapeuta y su paciente. Eti respondió sin dudar un segundo. Si mi terapeuta actuó bien o no, es cosa de él, y no soy yo quien pueda juzgarlo. En cuanto a mí, claro que no fui perfecta. Reconozco haber sido bastante desordenada. Pero de mi psicólogo me enamoré y me entregué a él con amor, y le estuve siempre agradecida de que me ayudara a encontrarme conmigo misma y a alcanzar la paz interior. Y en todo caso, creo que el sexo me enseñó a salir de mí, a liberarme y a ser generosa, porque cuando chica estaba muy ensimismada y solo pensaba en mí. Después de un momento, agregó, ahora explícame eso de que no fui políticamente correcta, que me interesa más. Cuando terminó la guerra y el nazismo fue derrotado, los judíos pudieron volver a Israel. Entonces se valoraron 3 actitudes: la de las víctimas que testimoniaban las atrocidades que sufrieron, la de los valientes que lucharon heroicamente contra los enemigos y las que expresaban el odio que sentían contra los opresores. Y tú no calificabas en ninguna de ellas. En efecto, me dijo Eti, odio no sentí nunca, y por haberme liberado de eso, solo puedo agradecer al cielo. Lo dije claramente en mi diario. Cuando las amenazas y el terror crecen día a día, yo me alzo en oración y construyo un muro que me ofrezca reparo, como en la celda de un convento, y luego salgo afuera más tranquila y más fuerte. En la concentración interior encuentro el camino, me recojo a mí misma en una unidad, lejos de todas las distracciones. Me escucho y a los otros y al mundo. Escucho muy intensamente con todo mi ser y trato de imaginar el significado de las cosas. Solo una vez que aprendí a sumergirme interiormente, podía sumergirme en mi trabajo de enfermera y en el cuidado de mis hermanos judíos enfermos y moribundos. Así podía responder al odio que nos tenían con un sentimiento que no alimentara la espiral del mal que nos abrazaba y oprimía. Lo único que podía hacer era ofrecer, como en un pequeño campo de batalla, un espacio de hospitalidad. Y nosotros, pobres pequeños mortales, abrir a los sufrientes nuestro espacio interior, sin huir. Te digo que si tú vives interiormente, casi no hay diferencia entre estar afuera o dentro de un campo de concentración. ¿Alguien puede reprocharme de que yo repartiera alegría y deseos de vivir intensamente? Yo la escuchaba emocionado. Me atreví a comentarle que yo también estuve prisionero y fui golpeado y expulsado de mi trabajo durante un golpe militar en Chile. Le dije, tampoco sentí odio ni amargura, y nunca lo he sentido después, lo que fue liberador,
porque pude continuar la vida mirando hacia adelante y sin rumiar el pasado desagradable. Eti, después de escuchar mi relato, comentó: sí, el odio oprime. Fue de improviso que despertó en mí este pensamiento liberador, parecido a un brote débil que nace en un desierto de malezas. Aunque no hubiese más que un solo alemán decente, ese único alemán merecería ser defendido contra toda barbarie, y gracias a él no tendríamos derecho a desatar el odio contra todo un pueblo. Después de un momento, agregó: traté de comprender hasta los delitos más graves, de encontrar el nudo, el alma del pequeño ser que se hacía irreconocible en medio de las ruinas y de las acciones insensatas. Quise mirar el mundo a la cara, no huir de la realidad para refugiarme en sueños. Quiero decir que, aún al lado de las realidades más atroces, hay un lugar para volverse hacia Dios y alabar su creación, a pesar de todo. Todavía hay quienes te critican por esa actitud ante la vida, que califican como quietista, le comenté. ¿Qué respondes a eso? Lo mismo que escribí en mi diario. Mi aceptación de la realidad no era resignación ni falta de voluntad. Rechacé moralmente, sin duda alguna, un régimen que trataba de aquel modo a los seres humanos. Pero las cosas que nos sucedían eran demasiado grandes, demasiado diabólicas, como para enfrentarlas reaccionando con el rencor y la amargura personal. Arrojarse contra la realidad sirve muy poco. Hay que partir de uno mismo y resistir a la tendencia a responder el mal con el mal, sino promover el bien que está dentro de uno. Decía a mis hermanos hebreos que cada uno debe recogerse interiormente y destruir en sí mismo lo que se quisiera destruir en los otros. Convenzámonos de que cada átomo de odio que agregamos al mundo lo hace más inhóspito. En medio de la barbarie debemos custodiar aquello que nos hace parecidos a Dios. Tratando con amor a nuestros semejantes, caminamos hacia una humanidad renovada. Yo la escuchaba emocionado. Aún así, le pregunté algo que para mí era especialmente importante. Dicen de ti y te acusan de que no quisiste reconocerte como víctima, cuando sin duda lo fuiste y de modo terrible. Mi conjetura es que fue uno de los motivos por los que no quisieron publicar tu diario. Así lo escribí, cuando escribí lo siguiente: para humillar a alguno se deben ser dos, el que humilla y el humillado, que se deja humillar. Si falta el segundo, o sea, si la parte pasiva es inmune a toda humillación, ésta se evapora en el aire. Quedan solo las fastidiosas disposiciones que interfieren en la vida diaria, pero ninguna humillación nos debe angustiar. Esto quisiera enseñarlo a los hebreos. Pueden hacernos la vida desagradable, pueden privarnos de los bienes materiales y de la libertad de movimiento, pero somos nosotros mismos los que nos privamos de nuestras mejores fuerzas por unas actitudes equivocadas, por el sentirnos perseguidos, oprimidos, humillados, y por el odio que enmascara nuestros miedos. Encuentro que la vida es bella y me siento libre. Los cielos se abren dentro de mí y sobre mí. Creo en Dios y en los hombres, y me atrevo a decirlo sin falso pudor. Trabajar sobre uno mismo no es individualismo enfermizo. Una paz futura podrá ser verdaderamente tal solo si antes la encontramos cada uno en sí mismo, si nos liberamos del odio, si lo transformamos en otra cosa, incluso en amor,
si no es pedir demasiado. Casi me pongo a llorar al escuchar a la joven Eti. Pensé que yo mismo nunca quise declararme víctima de la dictadura militar que me tuvo preso, hambreado y golpeado. Declararse víctima era una condición necesaria para recibir una compensación monetaria vitalicia que mucho me hubiera servido. Amigos y amigas muy cercanos me decían que lo hiciera y me reprocharon no hacerlo, tal vez viendo en mi actitud una implícita crítica a ellos, que nunca tuve intención de hacerles. Eti respetó mi distracción, pero cuando volví a prestarle atención, me preguntó, ¿y aquello de lo religiosamente correcto? Pues si eso ya lo sabes, le dije con picardía. Tienes razón, me confirmó. No adherí a la religión judía ni tampoco a la cristiana a la que me orientó el terapeuta. Recuerdo que lo expliqué así. Cuando rezo, nunca lo hago por mí y dialogo a lo loca, como niña, o en forma muy seria con la parte más profunda de mí que por comodidad llamo Dios. Rezo de una forma muy simple. Presento a Dios todo aquello que me viene a la mente, todo lo que debo hacer, lo que me preocupa, también las cosas agradables y sobre todo las personas en las que pienso. Le hablo en forma normal, para nada devota. En la oración siento que algo me sostiene y me apoya. Cuando rezo, veo la luz. Mi esperanza aumenta y así también la fuerza de hacer algo. La confianza crece. Después de un momento agregó, sonriendo, una vez más, por suerte el que juzga aquí arriba tiene criterios diferentes a los de allá abajo. Me quedé pensando un momento y recordé lo que escribió en la última página de su diario en el campo de Auschwitz. Hice pedazos mi cuerpo como si fuera pan y lo distribuí entre los hombres. Estaban tan hambrientos y por tanto tiempo. Al despedirse, apegó su joven cuerpo espiritual al viejo mío corporal en un largo y dulce abrazo. Estación 74. Ariosto, Astolfo y la razón perdida de Orlando Furioso. La luna del mundo místico resultó ser más curiosa y extraña de lo que cualquier humano pudiera imaginar. Después del encuentro con las personas notables que ya he relatado, al asomarme y enseguida descender a un gigantesco cráter que estaba en una zona de penumbra, cercana al límite donde se entra en la cara oculta del satélite, tuve unos encuentros sorprendentes que me dejaron tan maravillado cuanto confundido. Extraño no fue, aunque sí inesperado, encontrar que allí estaba el muy alegre y parlanchín Ludovico Ariosto, escritor italiano del siglo XV, autor del famoso poema épico Orlando Furioso, del cual había leído en mi adolescencia una versión resumida en castellano. Lo realmente asombroso fue que el escritor se encontraba rodeado de una multitud de personas de los más extraños, entre los cuales, por sus atuendos, actitudes y comportamientos, pude distinguir nigromantes, alcahuetas, magos, hechiceras, guerreros, reyes, princesas, espadachines, doncellas, pillos, adivinos, dioses, pordioseros y muchos otros de extrañas composturas y portes. Era tanto el bullicio y alboroto de esos grupos que prefería alejarme de ellos y acercarme, en cambio, a donde se encontraba un joven que me pareció estar atareado buscando y entresacando objetos,
cuya naturaleza no podía distinguir a la distancia, en un inmenso depósito donde había de todo lo que pudiera sospecharse. ¿Quién eres y qué haces en este extraño barracón?, le pregunté al llegar al lugar donde estaba. Me llamaron Astolfo, sin apellido ni mayor identificación, pero sé que soy hijo del rey Otón y primo de Orlando y de Reinaldo. Recordaba haber escuchado o leído esos nombres en alguna parte, pero no lograba identificar dónde ni cuándo, por lo que le pedí que me contara algo de su vida. Astolfo me contó numerosas, pero sumamente curiosas y divertidas aventuras que tuvo en distintas regiones del globo, mostrando ser un sujeto realmente digno de una novela. Por su relato entendí que era un joven noble, vivaz, bromista, jactancioso, de buen juicio. Repitió varias veces que una de sus cualidades era decir siempre la verdad. Solamente al terminar su relato pude atar cabos y recién darme cuenta de que se trataba del personaje Astolfo que aparece en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo llegaste? Me miró como extrañado de que no lo supiera, pero me respondió: como siempre viajo, pues, llegué montando el hipogrifo. Allá está, ¿acaso no lo ves? Miré en la dirección que me indicaba y vi un animal, mitad caballo y mitad grifo, semejante a un corcel alado de gran alzada y bella figura, con la cabeza y los miembros anteriores de un águila. Entiendo, dije, aunque en realidad sin entender nada, por lo que pregunté: ¿puedes decirme qué es este lugar atiborrado y qué cosas son las que se encuentran aquí? ¿No lo sabes?, me dijo, y sin esperar respuesta continuó: en este valle encerrado de la luna se encuentran admirablemente recogidas todas las cosas que se pierden en el mundo, por causa del transcurso del tiempo o por reveses de la fortuna. Aquí se encuentran muchas reputaciones que el tiempo, cual gusano roedor, corroe y termina por destruir. Están también los ruegos y oraciones que las gentes dirigen a Dios, las lágrimas y suspiros de los amantes, el tiempo que se pierde en el juego, los proyectos que no llegan a realizarse, los libros que se escribieron y nunca fueron publicados ni leídos, poemas y obras de arte desaparecidas, los amores mal correspondidos y los sufrimientos padecidos por los inocentes, los regalos que con esperanza de mayor recompensa se ofrecen a los reyes, a los príncipes y a los poderosos, las lisonjas y adulaciones que se hacen entre amigos, los aprendizajes y los lenguajes que han dejado de hablarse, las sabidurías ancestrales de pueblos muy antiguos, las obras concebidas, hayan sido o no ejecutadas. Mientras Ariosto iba enumerando tantas cosas perdidas, me las iba indicando con el dedo. Reparé en un montón de garras de águila y le pregunté qué representaban. Esas, me explicó, son emblemas de la autoridad de los reyes y gobernadores. Y aquellos fuelles esparcidos por todos lados son las promesas incumplidas hechas por los políticos al pueblo, que se disipan con el paso de los días, meses y años. Astolfo me llevó después a una suave colina hecha de una multitud de variadas flores que exhalaban aromas muy agradables. Estas, dijo, son los atractivos y encantos de las mujeres que se han acicalado para verse bellas y que lamentablemente se pierden con el tiempo sin poderse conservar. No terminaría nunca si tuviera que enumerar todas las cosas que me fue mostrando Astolfo
en ese extraño lugar. En un momento se detuvo a explicarme el sentido de todo aquello. Aquí se encuentra reunido todo cuanto procede del mundo humano, excepto la locura, que esa existe en demasiada abundancia y permanece constantemente en la tierra. Te mostraré lo que hay en aquellas enormes estanterías. Me tomó del brazo y me condujo. Aquí está lo que tan firmemente creemos poseer, pero jamás se nos ocurre pedir a Dios que nos lo conserve. Hablo del buen juicio, de la razón. En cada uno de estos frascos, que como ves contienen líquidos sutiles y son de diferentes tamaños, se conserva la razón de algún hombre o de alguna mujer que la ha perdido. Cada frasco tiene inscrito el nombre de uno que ha perdido el buen juicio. A unos fue el amor quien les hizo perder la razón, a otros el deseo de honores, a otros el afán de atesorar riquezas, a muchos por tener demasiada confianza en lo que dicen quienes se proclaman expertos y entendidos, aquellos por ir tras las falsas ilusiones de la magia, varios por su pasión por las alhajas o los cuadros, y otros, en fin, por aquello que más anhelaron. Incluso los científicos, los astrólogos, los músicos y aún los poetas tienen aquí, como en depósito, gran parte de su juicio que han perdido. Recordé que antes de encontrarlo había visto a Astolfo buscando algo que no parecía encontrar. Insinué una pregunta. Me pareció verte escrutando y buscando entre tantas cosas que hay en estos lugares algo que hubieras perdido. Astolfo me respondió con una pregunta, riendo. ¿Piensas que buscaba mi propio juicio perdido? Pues no esta vez. Creo, no obstante, que para recobrar la porción de mi juicio perdido no tendría necesidad de remontarse hacia la luna del paraíso, pues no lo supongo colocado en tan elevadas regiones. Antes, al contrario, lo veo vagar errante por los bellos ojos de mi dama amada, recorrer su rostro sereno y gentil, acariciar sus senos de marfil y sus turgentes pechos, en donde de buen grado los recogería con mis labios si me fuese permitido recobrarla. Lo que busco es la razón perdida de mi primo y gran amigo Orlando Furioso. Sucedió que al regresar de un largo viaje en que realizó heroicas y nobles acciones en defensa de muchachas desamparadas y en honor del rey, perdió la razón y se convirtió en una especie de monstruo furioso al enterarse de que Angélica, una bella doncella, hija de un rey de Asia Oriental, de la que estaba perdidamente enamorado, se había esposado con un extranjero de nombre Medoro. Ahora debo dejarte, me dijo Astolfo de pronto, caminando aceleradamente hacia el hipogrifo, pues debo unirme al grupo que circunda al buen Ludovico Ariosto, que nos ha creado y que nos conducirá a vivir nuevas sabrosas aventuras. Quisiera hablar con él. ¿Te parece posible que me conceda unos minutos? Si no eres uno de sus personajes, ni lo pienses. Como ves, ya está emprendiendo el vuelo y yo debo apurarme. Ha sido un gusto conocerte. Adiós y buena suerte. En reducidos instantes, el cráter lunar quedó vacío y en silencio. Solamente vi a lo lejos a un niño que estaba dibujando unos carteles. Caminé hacia él, pero antes de alcanzarlo, abrió los brazos y ya no pude verlo más. Al llegar al lugar donde estuvo, encontré unos carteles que había escrito con cuidada caligrafía. Eran dos. Uno decía:
tu vida soloco río. El otro, luna o fosal, todo forro, sí. Traté de descifrar el significado de los mensajes, pero oscurecía y era preciso regresar a donde me esperaba sabiduría. «Estás pensativo», comentó la dama al allegarme a su lado. «He tenido una aventura extraña y conmovedora con personajes inesperados, y me apremia una cuestión acuciante», respondí. «No tienes sino que expresarla y ya sobrevendrá la respuesta, si la tienes, por ti mismo o por inspiración de mi parte», me dijo Sabiduría. Animado de este modo por mi guía, pregunté directamente: ¿se pierden en la nada o tal vez quedan solamente recordadas? ¿O es que perduran de algún modo existiendo tales como fueron las vivencias, acciones y experiencias que conforman nuestras vidas peregrinas? Enseguida agregué, precisando la pregunta: ¿existe en el nivel de los fenómenos de conciencia algo similar al primer principio de la termodinámica, según el cual en el universo material nada se pierde, sino que solo se transforma? Sabiduría me miró compasiva y, asumiendo que no me era posible responder por mí mismo, me explicó: nada, absolutamente nada que haya llegado a existir se disuelve, desaparece o aniquila. Todo perdura conforme a dialécticas particulares de conservación y de transformación, que son diferentes según los distintos modos en que las cosas, los hechos, los fenómenos y las experiencias son reales. Así, los hechos y fenómenos materiales transcurren, perduran y se transforman en el tiempo físico, según los principios de la termodinámica, la teoría de la relatividad y la física cuántica. La vida biológica transcurre, perdura y se transforma según los principios que regulan la ontogénesis en cada ser vivo y la filogénesis en los procesos evolutivos. En la sociedad humana, las estructuras económicas, políticas, institucionales y culturales son la sedimentación de la historia pasada. Las estructuras son el pasado histórico en cuanto continúa presente, condicionando a las personas y sus actividades y relaciones futuras. Las iniciativas que se ejecutan en el presente crean algo diferente y abren el futuro, que en secuencia interminable darán lugar a estructuras nuevas, más amplias y más complejas, que superan a las anteriores, sin destruirlas, pues de algún modo quedan también insertas en ellas. Mientras Sabiduría me explicaba la relación entre el pasado, el presente y el futuro en la historia, recordé el principio de conservación y transformación de la energía social formulado por Albert Hirschman. Según ese principio, en todo proceso de organización comunitaria en pos de un objetivo compartido, se genera una energía social que potencia a la comunidad en la realización de ese objetivo, la cual energía no desaparece, sino que se conserva y mantiene vigente aún después de que el objetivo en función del cual se formó se haya cumplido y no se requiera la continuación de las actividades. La energía social queda disponible, se adapta y transforma en orden a nuevos objetivos que la comunidad se proponga realizar. Sabiduría continuó explicando: las realidades matemáticas, geométricas, simbólicas, ideales y lógicas, y en general todas las realidades racionales, no están sometidas al tiempo, pues no cambian, siendo permanentes y universales. Lo que cambia y procede en el tiempo
es su adquisición y comprensión por las personas que aprenden, despliegan y comunican el conocimiento racional. En fin, las realidades espirituales consideradas en sí mismas existen fuera del tiempo. Por eso, cuando el espíritu de un individuo humano se une al espíritu divino, sea en la experiencia mística o después de la muerte del cuerpo, trasciende el tiempo y entra en la llamada vida eterna. Pero este es un misterio que no se puede comprender sin haberlo experimentado. Me quedé meditando en silencio hasta que me dormí profundamente, vencido por el cansancio del cuerpo, las emociones del corazón y los esfuerzos del pensamiento que tuve durante esa muy sorprendente jornada.